Hola, contestamos proyectos de aula cuarto grado. Te invito a que te suscribas al canal. Recuerda que en MEX Primaria tenemos contestado los libros de primaria. Seguimos entonces en la página 86 en el punto número 3. Te dice que en colectivo hagan correcciones ortográficas a sus descripciones para pasarlas en limpio, en hojas blancas y elaborar el álbum. Un viaje a los objetos o instrumentos del pasado y del presente. Así es que sus descripciones las van a volver a checar para que queden a la perfección y comiencen a elaborar el álbum que tiene por nombre Un viaje a los objetos o instrumentos del pasado y del presente. Pasemos entonces al siguiente subtema, lo que necesitamos saber. Tiempo de investigar. En comunidades asistan a la biblioteca o bien consulten su libro de saberes o libros para alumnos, o de tal manera que ustedes van a investigar un montón de conceptos. También les recomiendo que pueden buscar en el internet. Van a investigar para empezar la entrevista. ¿Cómo formular preguntas? Yo pongo como respuesta que primero se debe de comenzar a realizar preguntas de carácter general del tema seleccionado. En base a las respuestas obtenidas se pueden comenzar a realizar preguntas más específicas que nos den como respuesta nuestras incógnitas del tema. Podemos realizar preguntas abiertas o bien también podemos realizar preguntas mixtas o cerradas. La siguiente pregunta es que vas a investigar cómo llevar a cabo una entrevista. Investigando, me di cuenta que se requieren al menos 7 pasos. Se debe de definir lo que se va a investigar, es decir, el tema central. Vas a elegir a la persona o personas que vas a entrevistar. Hay que tener claro, pero súper claro el objetivo, el subtema que se van a tratar. Es decir, vas a tener en cuenta muy bien lo que vas a preguntar, cuáles son los temas, subtemas que vas a preguntar. Debes de crear una lista de preguntas antes de la entrevista. Debes de elegir un ambiente agradable y cómodo para entrevistar a la persona, realizar la entrevista con tus preguntas ya elaboradas y debes de terminar y despedir al entrevistado cuando ya haya terminado la entrevista. Después vas a investigar sobre la narración. ¿Cómo hacer una narración? Investigué que los pasos para hacer una narración es escoger qué clase de narración se va a contar. Un cuento, una novela, etcétera. Vas a seleccionar el tema del cual se va a hablar en tu cuento, novela o en tu narración, tu historia, lo que vayas a hacer. Y luego vas a seleccionar los personajes, si es que es un cuento o una novela, cuáles van a ser los personajes principales, los secundarios, etcétera. Vas a describir el lugar donde va a suceder los hechos y vas a organizar las partes de la narración, como cuáles son el inicio, el desarrollo y el desenlace. Vas a utilizar las figuras literarias de la narración. Después vas a investigar qué actividades realizaban hombres y mujeres en el pasado en nuestro país. Es decir, que aquí vas a ir prácticamente a realizar una especie de narración o como lo especifica la maestra. Mira, yo investigué que la mujer se dedicaba a labores del hogar, al cuidado de los hijos, de los enfermos, de la asistencia de los partos. También hacían labores agrícolas de siembra y recolección. Y también se dedicaban a cuidar a los chamacos, o sea, a los niños. En cambio, los hombres se dedicaban a la agricultura, a la construcción, esto de las casas, la cría de ganado. También se dedicaban a esto de la guerra, la pesca, a gobernar, eran sacerdotes, entre otras cosas. Y luego resulta que mi maestra me dijo que teníamos que hacer una narración con estos dos datos. Así es que aquí te dejo una narración siguiendo, pues, cómo hacer una narración. Aquí te dejo un ejemplo. Pongo el título, inicio con lo que es el inicio, que consiste en hacer la presentación de tu narración, de tus personajes, y luego es el desarrollo y al final lo que es el desenlace. Cuadro comparativo te vas a poner a investigar. ¿Qué es? Resulta que yo investigué, es una herramienta gráfica que se utiliza para comparar. Prácticamente eso es el cuadro comparativo. Comparas. Están compuestos por columnas y filas y sus números varían según los elementos y son variables de acuerdo a lo que tú estés comparando. ¿Cómo hacerlo? Investigando encontré que los pasos para su elaboración de un cuadro comparativo es identificar los elementos que se desean comparar. También hay que señalar los parámetros a comparar
identificar las características de cada objeto o evento y hay que construir afirmaciones sobre elementos comparados. Vamos a ver un ejemplo. Aquí se están haciendo un cuadro comparativo sobre Microsoft Excel, o sea, sobre el Excel, programa que te ayuda a hacer gráficas y tablas. Y aquí tenemos el Microsoft Word que sirve para escribir texto. Si te das cuenta, está formado por 1, 2, 3 columnas y 1, 2, 3, 4, y si tomamos en cuenta estas 5 filas. Aquí se ponen en la primera fila los títulos y aquí comienzan a comparar. Dan su definición, dan sus herramientas y aquí empiezan a comparar las herramientas, por ejemplo, del Excel contra las de Word. ¿Cuál es el enfoque del Excel? ¿Cuál es el enfoque de Word? Y este sería mi ejemplo de un cuadro comparativo. Luego vas a investigar los tiempos verbales. ¿Qué son? Investigando, resulta que son aquellos que te permiten saber en qué momento ocurre la acción de una oración. Pueden referirse al pasado, al presente o al futuro. ¿Cuáles son esos tiempos? Estos tiempos del pasado, presente y futuro. Así es que hay que investigar el tiempo pasado. El tiempo pasado es el que se refiere a las acciones que ya se realizaron con anterioridad. Es decir, que ya fueron concretadas. El tiempo pasado también se le conoce como pretérito perfecto, simple. O también se le conoce como pretérito indefinido, que prácticamente es el tiempo pasado. El tiempo presente es este tiempo verbal. Presente es la acción en el momento de hablar o las acciones que se estén haciendo en ese momento o en un futuro muy próximo. Describe una rutina o acciones que se repiten o aluden a situaciones estables permanentes. Y el tiempo futuro es ese tiempo que indica de manera absoluta que algo existirá. Por ejemplo, en el tiempo futuro tendré un hermanito porque mi mamá está embarazada. Hasta que nazca el niño, hasta ese tiempo que pasa será tiempo futuro. Ya cuando estén naciendo sería tiempo presente. O también te dice que es algo que sucederá con posterioridad al momento en el que se habla. ¿Qué son los tiempos pretérito y copretérito? Resulta que el tiempo pretérito se refiere en general al pasado, a lo transcurrido, a algo que ya pasó, que ya fue en el tiempo, ya sea que eso que pasó sea durativo o puntual, o sea perfectivo. Es decir, de acción, o sea, el pretérito es esa acción que ya fue finalizada. O también puede ser imperfectivo, en que no expresamos el final de la acción. Y el copretérito, su definición es: el tiempo copretérito se define como el tiempo verbal absoluto de aspectos imperfectivos usados para expresar un proceso verbal pasado, o sea que también implica a un tiempo verbal, pero si te das cuenta, afecta al verbo, un proceso verbal pasado, pero visto en su duración, es decir, no importa cuándo comenzó ni cuándo habrá de acabar. Luego te vas a ir a investigar sobre la descripción. ¿Qué es? La descripción explica de manera detallada, ordenada cómo son las personas, los animales, lugares, objetos, etc. ¿Cómo se realiza la descripción? Bueno, hay que observar con detenimiento aquello que vamos a describir y anotar las características representativas. Observación. Y luego vas a seleccionar los aspectos más relevantes del objeto descrito. No nos interesa solo lo que importe para la finalidad de la descripción. Luego vas a ordenar, vas a determinar por dónde vas a empezar a describir y cómo vas a continuar. Y por último, vas a redactar la descripción a partir de las anotaciones tomadas. Y estos serían los pasos. Recuerda visitar
su página oficial de mexprimaria.com.mx para que encuentres fácilmente los videos. Luego te vas a investigar sobre el uso de las mayúsculas. Aquí te traigo información como el uso de las mayúsculas es al principio de un escrito, después de un punto y seguido, punto y aparte, cuando se utiliza la mayúscula en nombres o personas o lugares geográficos. También se usa el título de mayúsculas en títulos de obras, títulos de dignidades o autoridades o atributos divinos como secretario o santo, etcétera. Entonces aquí te dejo bastante información sobre cómo debes de usar las mayúsculas. Vas a investigar sobre las comas, por ejemplo, que el uso de la coma puede ser una pausa, no esperes, no espere, o sea que no, cuando veas una coma te esperes, o sea, no espere, no, espérate. Y aquí también te dice que puedes crear héroes, eso solo coma, debes de esperar, no resuelve, eso solo él lo resuelve. O sea que tienes que tener cuidado en dónde vas a colocar la coma, porque recuerda que la coma te indica que tienes que esperar un pequeño momento, después sigues hablando. Y aquí te dan los ejemplos. Eso solo, coma, él lo resuelve. Aquí significa una cosa, pero si tú colocas acá la coma, significa otra. Mira, eso solo él lo resuelve, indicando que solamente esa persona lo resuelve. Entonces aquí te dejo algunas información sobre la coma y luego sobre los puntos. Aquí te dice que el punto, existen tres tipos de puntos, el punto y seguido, punto y aparte, punto y final. Y él te dice que dónde los debes de utilizar. Luego te vas a investigar sobre la carta. ¿Cómo se escribe? Investigando, resulta que la carta viene a ser un papel escrito y ordinariamente cerrado que una persona envía a otra para comunicarse con ella. Como todo texto posee un propósito específico. ¿Cuál es? Puede ser que tú creas una carta para solicitar o una carta para felicitar, reclamar, invitar, etcétera. Y ciertas convenciones o formatos estándar hay que seguir porque existe la carta formal, así como la carta informal. ¿Cuáles son sus elementos? Bueno, los elementos de la carta y que también responden cómo se escribe la carta serían los siguientes. Mira, cuando tú escribas una carta de manera formal, debe de tener lo que es la localidad y la fecha. También debe de tener un saludo. Luego te avientas aquí la carta que se le denomina el cuerpo, o sea, lo que quieres expresar. Después continúa lo que es un saludo cuando ya terminaste de escribir todo lo que querías decir. Y por último, la firma de quien escribió. También en esta parte de acá muchos indican lo que a quién va dirigido, que sería parte del saludo. Luego vas a responder cómo elaborar sobres. Aquí te dejo una serie de imágenes para que te guíes de cómo puedes elaborar un sobre a partir de una hoja tamaño carta que luego prácticamente vas a formar una especie de cuadrado. ¿Qué medios se utilizan en la actualidad para comunicarse? Se utiliza lo que es el periódico, la televisión, las cartas, lo que es el internet, o sea, vía satelital, el teléfono, el radio, lo que son las computadoras con ayuda del internet, también las tablets, los celulares, las cámaras web, teléfonos de tipo local. Y porque aquí, mira, si te das cuenta, tiene una pantallita que son teléfonos, o sea, se da lo que es la comunicación vía internet por medio de video. Y también se utiliza lo que es las conferencias por medio de el audio. Entonces aquí te dejo sobre los medios que se utilizan para comunicarse actualmente. Van a corroborar con sus maestros cómo realizar el registro de la información anterior. Así es que ustedes se van a poner ahí de acuerdo con los maestros de cómo lo van a realizar, pero si te lo dejan de tarea, aquí hay un montón de información. Nos acercamos de manera individual, pero sin olvidar que eres parte de la comunidad, vas a escribir en tu cuaderno algunas preguntas que te ayuden a saber lo siguiente. ¿Cómo era la infancia o juventud de tus abuelos? Y yo respondo, por ejemplo, en este caso, respondo una breve información sobre cómo era la juventud del abuelo. Así es que aquí prácticamente vas a entrevistar a tu abuelo.
Y luego vas a preguntarle también a tu abuelo o abuela qué oportunidades tenían los hombres y mujeres. Aquí yo estoy diciendo que mi abuelo me platica que las oportunidades las tenían prácticamente los hombres, casi totalmente, o sea, que todas las oportunidades eran de los hombres. Porque resulta que mi abuelo me dice que las mujeres solo debían de estar en la casa cuidando a los hijos, ayudando a la gente mayor, cuidando a los bebés, cocinando, etcétera. También le vas a preguntar qué actividades realizaban. Por ejemplo, mi abuelo me dice que los hombres se dedicaban a los negocios, a gobernar, a la siembra, al ganado, a la pesca, a la guerra, y las mujeres solo se dedicaban a los niños, a cuidarlos, al hogar y también ayudaban al marido en la siembra y al pastoreo. Después le vas a preguntar qué objetos y herramientas y juegos utilizaban. Así es que mi abuelo me dice que él utilizaba, por ser hombre, lo que es la pala, carro, camiones, martillos, clavos, pistolas, con eso de que se iban a la guerra, pinzas, tijeras, y las mujeres utilizaban herramientas como el metate, el sartén, el comal, las cunas, pues sí, las cunas para los niños, ¿verdad? Y la escoba, entre otras cosas. Y estos son los objetos que ellos utilizaban. Recuerda preguntarle a tus abuelos y escribir tus respuestas en tu cuaderno. Al redactar preguntas se deben colocar acentos y signos de interrogación. Mira, estos son los signos de interrogación que van al inicio y al final de la pregunta. Y también debes de colocar acentos como Akira. ¿Cómo? No cómo, sino cómo. Y ten mucho cuidado. Entonces, ya lo sabes, antes de preguntar van los acentos y los signos de interrogación. Después te pasas al punto número 2, donde vas a emplear preguntas como las siguientes para obtener información. O sea, que vas a seguir interrogando a tu abuelo. ¿Cómo fue la infancia de mi abuela o abuelo? O sea, aquí te están dando ideas de cómo puedes interrogar en este caso a los abuelos y te están dando ejemplos de preguntas. En este caso, por lo más seguro es que te diga la maestra que lo responda, más bien tus abuelos. Debes de tomar en cuenta que cuando tú estés narrando los eventos de los abuelos, fíjate bien cómo escribes los verbos en presente o en pasado para que concuerden con las ideas que quieras dar a conocer. Por ejemplo, ¿cómo fue la infancia de los abuelos? Ellos me platican que tuvieron una infancia muy feliz. ¿Qué recuerdas de su infancia? Bueno, más bien, ¿qué recuerda de su infancia, en este caso el abuelo? Él recuerda que todos los días salían, te das cuenta, está en pasado, a jugar y se juntaban con los cuates de la cuadra a realizar actividades como andar en bicicleta, hacían competencias de fútbol y realizaban juegos de mesa y pequeños torneos entre la colonia. Entonces, prácticamente, aparte de que estés preguntando estas cosas a tus abuelos, no olvides fijarte bien sobre los tiempos verbales y también cómo estás narrando y expresando tus ideas para que tengas un reverendo 10 en tus actividades. Aquí te dejo otras preguntas que tú puedes realizar a tus abuelos para sacar más información. Si es que te dice la maestra que hagan o elaboren más preguntas, aquí te lo dejo. Recuerda que debes de tener los signos de interrogación y debes de llevar al principio casi siempre cualquier palabra que se usa para preguntar el famoso acento, como por ejemplo cómo, qué, cuáles. Comparte con el grupo la información de la plática con tus abuelos y te dice que debes de narrar brevemente una de sus historias familiares frente a la comunidad del aula. Aquí te dejo un ejemplo de la historia que yo narré en base a las respuestas que ellos me dieron. Y vas a resaltar las condiciones de cada etapa de su vida. Por ejemplo, al narrar, yo dije que las condiciones de mis abuelos es que se encontraban en una etapa de su niñez, en esta narración, eran felices y no tenían preocupaciones. También se menciona que no les faltaba el alimento y que tenían juguetes y que tenían buena relación de sus padres. Todos estos aspectos, fíjate al momento de estar narrando, porque recuerda que tú interrogaste a tus abuelos y comenzaron a hablar en tiempo pasado cosas de su niñez y cosas de ese estilo. Y después en el punto 4 te dice que en comunidad del aula inviten a una abuela o abuelo o un adulto mayor para que narren algunas de sus historias ahí en el grupo. Escuchen el relato de las
invitadas y los invitados, y luego van a preguntarles sobre las condiciones de su niñez y de su juventud, centrándose en las actividades de instrumentos, objetos y juegos que realizaban según la etapa de su vida. Por ejemplo, yo, en este caso, mi abuelo fue el que fue a describir en el salón y le estuve preguntando y esto fue lo que me respondió. Mira, preguntando a mi abuelo sobre las condiciones de su niñez y su juventud, él me dijo que antiguamente tal cosa. Entonces, recuerda que si va el adulto mayor a su salón, le van a hacer preguntas y pon atención en las respuestas porque posiblemente tu maestra te diga que las redactes. Hagan preguntas si tienen dudas o inquietudes y respeten los turnos de sus compañeros, los participantes. Bien amigos, esto sería todo en este video. Espero que te sirva la información. Si es así, te invito a que la compartas con aquellos que la requieran, como tus amigos, tus cuates, tus vecinos, el primo, el hermano, e inclusive a niños que estén en otros grados de la primaria. Compártele el canal para que ellos puedan realizar sus actividades más rápidamente. Te invito también a que te suscribas, que me regales ese like y que le des clic en la campanita de las notificaciones. Y recuerda que nos vemos bien prontito en el próximo videito. Bye bye.